Bueno, vamos a continuar nosotros con información y en este caso para retomar las condenas a los ex jefes de la policía en la provincia, no solo Rafael Grau, sino también Omar Odriozola, con condenas que ya estaban dispuestas. El tema era saber cómo iban a ser y por eso nuestra compañera Tamina Abichaín tiene información con respecto a una audiencia que comenzó esta mañana en la ciudad de Santa Fe. Tami, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Así es, hoy finalizó esta audiencia de medidas cautelares en la que se trataba qué iba a suceder con estos dos ex jefes de la policía que, como bien vos decías, habían sido condenados y que su condena había sido confirmada en octubre. Bueno, la Fiscalía solicitó para uno de ellos, para Rafael Grau, medidas alternativas que fueron concedidas. Rafael Grau tendrá que cumplir estas medidas alternativas hasta que empiece a cumplir esta condena a 6 años y medio que ya determinaron los jueces previamente. Y en el caso de Omar Odriozola, la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva, pero los jueces le concedieron la prisión, pero una prisión domiciliaria. Esto tiene que ver con, bueno, la situación de la familia y una situación personal que habilita a que esté y empiece a cumplir esta condena, en principio en una prisión domiciliaria. Sobre esto hablábamos con el fiscal que está a cargo de la investigación, Ezequiel Hernández. Si les parece, escuchamos lo que nos contaba al finalizar esta audiencia de medidas cautelares. A partir del conocimiento de la firmeza, no de la firmeza, sino de la confirmación de la condena, es que la Fiscalía solicitó medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de las condenas que fueron dictadas en ambas instancias. Uno de ellos, el señor Grau, ya cumplió gran parte de la condena en prisión preventiva, casi el 50% de la misma. Sumado a otros elementos particulares, consideramos que era suficiente para cautelar, es decir, para asegurarnos el cumplimiento de la futura ejecución de la condena, las medidas alternativas a la prisión preventiva. Distinto era el caso del señor Odriozola. En el caso de Odriozola le resta el cumplimiento completo de la condena a 6 años y medio de prisión. Además a ello hemos constatado salidas periódicas del país, lo que nos daba la pauta de la posibilidad que tenía de profugarse y de mantenerse oculto, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta conforme establece el propio Código Procesal Penal, y por eso solicitamos la prisión preventiva. Este tribunal, compuesto por los jueces Busaniche, Luna, Aguirre, nos hizo lugar en forma unánime también al pedido de la prisión preventiva, pero al mismo tiempo hizo lugar a un pedido de la defensa de que la prisión preventiva sea morigerada, es decir, que pueda ser cumplida en el domicilio. Para ello tuvo en cuenta algunas circunstancias particulares que fueron acreditadas, entendió el tribunal, por el defensor en la audiencia, que tiene que ver con enfermedades de personas muy cercanas que consideraron que implicaba una discapacidad que tenía que el imputado, el condenado ya, ocuparse de cuidarlas en esa situación. Es uno de los supuestos que nos da el Código Penal y el Código Procesal Penal para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, y así hicieron lugar. Vamos a evaluar si vamos a apelar o no el fallo. Entiendo que ha sido fundado por parte de los 3 jueces. Es cierto que lo que hace es una interpretación in bonam partem, una interpretación favoreciendo al condenado, a la persona, al justiciable en este caso, del artículo 10, pero también es cierto que ha sido fundado de alguna manera la situación de los familiares directos de Odriozola, que son los que meritúan los jueces para hacer lugar. Es decir, no te puedo decir todavía, tenemos que evaluar un poco mejor si es que vamos a apelar o no. Sí estamos conformes porque se hizo lugar a la prisión preventiva, y entiendo que en un caso de esta magnitud, de esta trascendencia, un caso de corrupción, además de alta corrupción de 2 jefes policiales, es importante. Bueno, en este caso condenados por una defraudación al Estado, una asociación ilícita, hechos ocurridos también durante el año 2015 y 2016, que tenía que ver con el arreglo de móviles policiales, y haciendo referencia a esto último que mencionaba, tiene que ver con este beneficio que obtendría Odriozola, teniendo en cuenta que queda al cuidado de un familiar directo y es el lugar en su domicilio, en definitiva, donde estaría cumpliendo la prisión domiciliaria.
Así es. Por un lado, los jueces que confirman esta condena a ambos jefes, ex jefes de la policía, remarcaban que bueno, que por lo menos y a simple vista se podía deducir que de 10 móviles en los que se gestionaban estos arreglos, bueno, no se cumplían. Y eso es uno de los motivos y una de las razones y pruebas que llevó a condenarlos a estos ex jefes de la policía. Y por otro lado, sí, a ambos se le dan medidas distintas y uno podría decir, bueno, ¿por qué si la condena es la misma? En primer lugar, porque Grau ya cumplió parte de esa condena, estuvo 3 años en prisión preventiva, años previos cuando la investigación se estaba realizando. De la condena. Claro. Sí, así es. Le quedarían 3 años y medio más cuando empieza a cumplir. Bueno, él, en este caso, lo que se le otorgaron fueron medidas alternativas. Por ende, solo tiene 3 años cumplidos y todavía no se empieza a correr ese plazo de condena, porque son medidas alternativas. En el caso de Odriozola, no había estado en prisión preventiva hasta el momento, había estado siempre en libertad desde el comienzo de esta investigación, y a él, en este caso, se le otorga la prisión domiciliaria, y sí empieza a correr el plazo de esta condena. Una medida que, como bien explicaba el fiscal, se basa en estas cuestiones personales, se consideran que tiene que quedar al cuidado de una de las personas, de uno de los familiares directos, y por eso se le concede la prisión domiciliaria. Pero esta es la situación de ambos ex jefes de la policía que están investigados en una causa que, como bien sabemos, tiene a más personas, y han sido investigadas más personas, al menos 12 personas fueron parte de esta causa y la mayoría ya firmó juicios abreviados y tiene la condena por haber estado involucrado en esta causa de defraudación al Estado provincial. Bueno, seguramente habrá que esperar también ahora el tiempo de los fundamentos, pero con respecto a la apelación, daría la sensación como que quizás no habría que tener tanto optimismo, ¿no? Porque si bien ya había mucha conformidad con respecto a la condena, solo esta cuestión de la prisión domiciliaria, pero que además también tiene su fundamento, ¿no? Así es, por lo que explicaba el fiscal y por lo que daba a entender, es probable que no apelen esta decisión, que estén de acuerdo, y decía que estuvo acreditada por parte del abogado defensor de Odriozola, bueno, esta situación particular y personal. Entonces, por lo que daba a entender y escuchábamos recién el fiscal, probablemente no se apele esta decisión de los jueces que hoy los jueces tomaron aquí en los tribunales de Santa Fe. Tamina, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima.